Hermanos, abramos nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. Romanos, capítulo 2. Del versículo 25 al versículo 29. Romanos capítulo 2 del verso 25 al versículo 29. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón, dice el apóstol Pablo. En espíritu, no en letra. La alabanza de la cual o del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra. Señor, habla a nuestras vidas, Señor eterno. Creemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la tercera persona de la Trinidad. Creemos, oh bendito Dios, por fe y por tu palabra, Señor, que tú estás aquí acompañándonos, guiándonos, con el propósito de al mismo tiempo darte adoración y alabanza, Señor. Guíanos y pedimos escuchar, Señor, tu voz. Danos oídos por medio de tu Santo Espíritu para oír tu palabra, y danos a través del Evangelio y tu Santo Espíritu el poder para obedecer, Señor, a tu palabra. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, en este texto que hemos acabado de leer, el apóstol Pablo hace énfasis acerca de la circuncisión, pero de la circuncisión del corazón. Versículo 29. Dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. Dice Pablo, es la circuncisión en espíritu, dice el versículo 29, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En este segmento, el énfasis del apóstol Pablo, entonces, es la circuncisión del corazón. Estimados hermanos y amigos, las Escrituras enfatizan que Dios no solo ve lo externo del hombre, sino que Dios es el único que conoce el corazón profundamente del hombre. Hermanos, Dios no es como nosotros, que se asombra de las formalidades. Dios no se asombra cuando quizás puede ver que alguien de una manera externa alaba a Dios. Dios no dice, wow, y se sorprende de tu alabanza. Los hombres sí nos podemos sorprender y decir, wow, este hombre es un adorador de Dios. Dios no se asombra al ver el formalismo externo de todo hombre. Hermanos, Dios ve el corazón del hombre completamente. Es evidente en los textos anteriores que estuvimos estudiando
que los judíos se jactaban de una manera externa. Pero el Señor resalta la falsedad que había en ellos. Ellos eran falsos. Ellos no tenían verdaderos frutos espirituales. Lo que hacían entonces, hermanos, era deshonrar el nombre de Dios. El versículo 24, ustedes lo recuerdan, Romanos 2:24. El apóstol Pablo concluye diciendo, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, el nombre de Dios no siendo honrado por los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no estaban dando testimonio, ellos estaban transgrediendo la ley de Dios. Así que en esta sesión el apóstol Pablo está señalando una vez más, acusando a aquellos judíos formalistas de una manera exterior, que se sentían orgullosos en su carne de esta señal que el Señor les había dado, que era la circuncisión. En Génesis capítulo 17 encontramos, ustedes lo leyeron, que la circuncisión era una práctica que se le hacía a los varones de 8 días de nacido. Se les hacía un corte en redondo que se le llamaba la circuncisión. Esa marca era una marca distintiva de que ahora ellos eran reconocidos, ellos hacían parte del pueblo de Dios. Esa era una señal que les identificaba como el pueblo del pacto. Dios había hecho un pacto con ellos y la marca de ese pacto era la circuncisión. Así que entonces al pueblo hebreo se les llamaba los circuncisos. Pero a aquel pueblo que no era judío, es decir, a los gentiles, se les llamaba como incircuncisos. ¿Por qué? Ellos eran ajenos a Dios, ellos eran ajenos al pacto que el Señor había hecho con el pueblo judío. Ahora, los judíos se sentían entonces orgullosos. Ellos se sentían orgullosos de lo útil y de lo provechoso de la circuncisión. Pero ellos dejaban de lado la obediencia a los preceptos de la ley de Dios. Estimados hermanos y amigos, miren, la circuncisión expresaba de una manera externa lo que se requería internamente. Hermanos, la circuncisión les ponía al pueblo de Dios como aquellos que habían sido separados, ¿verdad? Eran el pueblo escogido de Dios. Ahora, Dios no estaba pensando solamente en una cirugía de una manera externa. Era un compromiso al que Dios estaba llamando al pueblo hebreo. Era un compromiso más profundo. Era un compromiso ahora como el pueblo que había sido separado por Dios, un compromiso al arrepentimiento verdadero, un compromiso a la verdadera fe, un compromiso a la devoción. Es frente a este pensamiento que el apóstol Pablo entonces le señala a los judíos y les dice en el versículo 25, ustedes son transgresores de la ley. Ustedes son transgresores de la ley, porque aunque es cierto que la circuncisión es provechosa, sin embargo el ser transgresor de la ley te convierte en un incircunciso. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión es provechosa, pero si se guarda la ley. Pero al ser transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hermanos, Pablo está presentando aquí, les dice a los judíos, miren un momento, estimados judíos, ustedes están al mismo nivel que los paganos. ¿Y por qué, Pablo? Porque tu circuncisión viene a ser incircuncisión porque no obedeces los preceptos de Dios. Hermanos, los judíos llegaron a pensar que la circuncisión era algo como algo mágico. Ellos llegaban a pensar que la circuncisión era algo así como un amuleto. El ser circuncidado para ellos representaba estar protegidos y que la ira de Dios no iba a llegar sobre ellos. Hermanos, había una idea dentro de los judíos que ellos pensaban que si en dado caso por situaciones un judío llegaba al infierno, el judío no iba
a sufrir en el infierno porque los patriarcas, y entre ellos Moisés, Abraham, no les iban a permitir entrar al infierno. O sea, si alguien iba a ir al infierno, no era el judío. Eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Pero Pablo le dice aquí entonces a los judíos y clarifica que la circuncisión, estimados hermanos, menos, escuchen eso, la circuncisión menos la obediencia a Dios carecen de valor. O sea, no es un mero rito de una manera externa. Un judío circuncidado que es transgresor de la ley es igual a un incircunciso pagano. ¿Sí escuchó eso? Hermanos, es como si fuese pagano, pero con el agravante de que el judío había recibido mayor luz. ¿Sí recuerdan? Estuvimos estudiando eso. Tendrá mayor condenación. Y déjeme ilustrarle esto. Es como aquella persona que viene a la iglesia que de una manera externa está siendo beneficiada de las ordenanzas de una manera externa. Es como aquella persona que viene y celebra la comunión, es decir, toma la cena del Señor, ha sido bautizado, está dentro de los que llamamos miembros de la iglesia, pero la realidad es que internamente él no está dispuesto a obedecer a Dios y su palabra. El Señor Jesucristo dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, pero ustedes no hacen lo que yo les pido. Estas ordenanzas que el Señor había dado al pueblo de Dios tenían que estar acompañadas de la obediencia. Obediencia. De nada nos sirve a nosotros venir cada domingo a la iglesia, haber pasado por estas ordenanzas y vivir como si fuéramos paganos. Sería un mero formalismo, algo externo, estimados hermanos. Es en este punto que el apóstol Pablo entonces concluye, sintetiza, diciéndole a los judíos que ninguno de los fundamentos en los que ellos han depositado su confianza es suficiente para salvarles. Nada, estimados hermanos, fuera de Cristo que tú quieras poner para ser salvo, no puedes. Usted dirá: pastor, ¿por qué? Porque las escrituras son muy claras al decir que por las obras de la ley, al no poder obedecerlas perfectamente, dice las escrituras, nadie puede ser absuelto de sus pecados. Nadie, estimados hermanos, puede llegar a ser perfecto ante un Dios que exige perfección. Los judíos pensaban que ellos, por obedecer, por esforzarse, por echarle ganas, ellos podían ser recibidos y de alguna manera por su esfuerzo ganarse la salvación. Pero las escrituras dicen en Gálatas capítulo 2 versículo 16, Pablo dice: sin embargo, dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre, aquí incluye judío o no judío, no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe. ¿En quién, hermanos? Mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice Pablo: también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos justificados. ¿Justificados por quién? Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y miren esto: puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No es por tus obras, es por la obra del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces demuestra aquí, a través de esta escritura, que el fundamento de la circuncisión era insegura. Era insegura, estimados hermanos. Para un judío realmente era impensable que él, siendo circuncidado, no iba a ser salvo. Ser circuncidado para ellos era señal de ser salvos. Por eso cuando ustedes leen en Hechos capítulo 15, se los doy de referencia para que lo lean, el apóstol Pablo, hermanos, allí clarifica junto con los líderes que por la circuncisión la salvación no se recibe.
Y Pablo aquí deja bien claro que es mediante la fe en Cristo Jesús que nosotros seremos justificados. En Hechos capítulo 15 encontramos que había una gran disputa, porque los judíos pensaban que la circuncisión era sinónimo de salvación. Por eso ellos le decían a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos: si ustedes no se circuncidan, ustedes no son salvos. Es como si nosotros quisiéramos agregar a lo que el Señor ha hecho otras cosas. Y no estamos diciendo de que en Cristo Jesús nosotros no podemos hacer obras. Es que las obras son frutos de la fe. Las obras no son para salvarte, las obras son porque tú eres salvo. Amén. Estimados hermanos, mire, para el apóstol Pablo, practicar la ley, practicar las ordenanzas de la ley, no era un asunto de observar simplemente la ceremonia como tal. No. Hermanos, en esta relación, Dios no solamente estaba pidiendo que el hombre se circuncidara en su carne. Por esta razón, estimados hermanos, es que vemos que necesitamos el Evangelio. Porque el hombre no puede hacer por sus propias fuerzas algo para alcanzar la salvación. El Señor le dice a través de Pablo aquí a los judíos que ellos, su fundamento, su orgullo, de una manera externa está inseguro. Porque no es por la circuncisión, no es porque tienen externamente la palabra de Dios, sino es por la obra del Señor Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 17, una vez más el apóstol Pablo enfatiza y dice que en el Evangelio, miren eso, en el Evangelio se revela, ¿qué cosa? La justicia que proviene de ¿quién? Es justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, no una justicia que proviene de ti, la cual es por fe. Ese término de por fe lo que implica es, hermanos, que por fe de principio a fin, hermanos, tú eres justificado, tal como está escrito: el justo no por las obras, sino el justo por la fe vivirá. Estimados hermanos y amigos, las palabras de Dios solamente pueden ser obedecidas al recibir un cambio de corazón. Las palabras de Dios solamente pueden ser valoradas cuando hay un corazón transformado. Es decir, cuando hay un corazón regenerado por la obra del Espíritu Santo, hermanos. Una persona no puede anhelar a Dios, una persona no puede obedecer la ley de Dios, una persona no puede deleitarse en la palabra de Dios a menos que tenga un corazón transformado por Dios. Y a eso el salmista en el capítulo 119, que ustedes notarán en el Salmo capítulo 119, que el salmista habla acerca de las excelencias de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Miren lo que él dice en el versículo 18, Salmo 119, versículo 18. Notemos lo que dice el salmista allí. Salmo 119, versículo 18. Dice la palabra de Dios: abre mis ojos. ¿Y qué? Y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tú no puedes apreciar las maravillas de la palabra de Dios a menos que Dios quite el velo que hay en ti. Tú no puedes valorar a Dios y su palabra a menos que Dios haya transformado tu corazón. Y miren ahí mismo, en el versículo 93, Salmo 119, versículo 93. El salmista dice, versículo 93: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque con ellos me has vivificado. Hermanos, es por medio de la palabra de Dios que nosotros hemos recibido vida
espiritual. Lo que el salmista está diciendo entonces es que él nunca se olvidará de la palabra de Dios, de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ellas son las que le han dado vida. En otras palabras, si tú no has recibido la vida espiritual de Cristo, tú no puedes amarle y obedecerle. Si tú no tienes un corazón transformado, tú no puedes. Y no solamente no puedes, sino que no quieres, porque estás esclavo del pecado. Entonces necesitas a un Salvador, y ese Salvador se llama el Señor Jesucristo, hermanos, que vino a la tierra a vivir una vida perfecta para que a través de la fe que Él mismo da, tú puedas venir a Él en fe y puedas venir a Él en arrepentimiento. En palabras del apóstol Pablo, allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, en palabras del apóstol Pablo, era recibir la luz, dice el apóstol Pablo, del entendimiento del evangelio por mandato de Dios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, mire lo que dice el apóstol Pablo allí. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice la escritura así, hermanos. Porque Dios, ¿quién es el que hace todo esto? Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, a menos que tú seas transformado, hermanos, a menos que tú recibas la nueva vida, el entendimiento del evangelio, si tú recibes la obra poderosa del Espíritu para salvación, entonces tú podrás obedecer los preceptos de Dios. De lo contrario, no podrás. El judío entonces depositaba su confianza en la ley misma. Él pensaba que él, por sus fuerzas, él podía cumplir verdaderamente, completamente la palabra de Dios. Usted dirá, pero entonces nosotros, ¿cómo podemos obedecer la ley de Dios si nosotros somos pecadores? Hermanos, el verdadero creyente deposita su confianza no en lo que él puede hacer. El verdadero creyente deposita su confianza entonces en el Salvador que obedeció completamente la ley de Dios. Por eso es que nosotros en Cristo Jesús hemos recibido una justicia extranjera, la justicia de Dios que se revela por medio del evangelio, hermanos. Esta es la única forma en la que nosotros podemos pasar de ser incircuncisos a ser circuncisos, de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, de ser esclavos del pecado a ser libres de la esclavitud del pecado, de ser hijos de la ira de Dios a ser hijos, amados hermanos, privilegiados por la gracia de Dios. No hay otra forma, estimados hermanos. Es por la obra del Espíritu Santo que usted y yo podemos realmente ser circuncisos, es decir, ser hijos de Dios. No hay otra forma. El incircunciso como circunciso. Eso es lo que dice Pablo allí en el versículo 26 y 27. Pablo entonces, hablando a los judíos una vez más, les dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, hace una pregunta: ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, está hablando del judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, hermanos, tú puedes tener de una manera externa todas las bondades y privilegios de Dios, pero sin embargo eso no significa que tú seas salvo. ¿Escuchó eso? Para los judíos, los gentiles, es decir, los que no eran judíos, eran considerados como perros incircuncisos. Para los judíos, el no ser judío era significado de odiar a Dios, de odiar la ley de Dios. Pero lo que Pablo le está diciendo entonces aquí a los judíos es, pero una cosa, judíos, si la incircuncisión era la característica, estimados hermanos,
de la impureza del paganismo. Es decir, los que eran incircuncisos vivían esclavos del pecado, pero la circuncisión denotaba consagración, denotaba purificación, santidad del pueblo de Dios. Pero aquí se afirma no solo que la incircuncisión, escuchen eso, toma el lugar de la circuncisión, sino que la circuncisión se convierte en incircuncisión. ¿Cómo así, pastor? Es decir, hermanos, el judío incrédulo que se convierte, o el judío incrédulo que se vuelve prácticamente un gentil, aunque tiene la ley, aunque tiene las promesas, en la práctica él es un gentil más. ¿Entendió eso, estimado hermano? La conclusión del apóstol Pablo entonces es que el israelita infiel, escuchen eso, que el israelita infiel, a pesar del rito externo, a pesar de que él se había circuncidado al 8º día, él era un incircunciso, espiritualmente hablando. Pero por el otro lado, entonces el gentil, que no era circunciso de una manera física, Pablo lo está diciendo, él es circunciso, pero no físicamente, sino que internamente. ¿Por qué? Porque él, aunque no se había circuncidado físicamente, él temía a Dios, él tenía devoción por Dios. Hermanos, la circuncisión externa servía, era provechosa y los judíos lo sabían. Servía como una señal, como un distintivo para separar a Israel de las naciones paganas. Los no judíos no se circuncidaban, los judíos se circuncidaban. Pero escuchen algo, Dios no estaba pensando solamente en una cirugía. Dios estaba pensando en el apartamiento del corazón del hombre que busca a Dios con el fin de conocerle, con el fin de servirle, con el fin de vivir para Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, allí Moisés, mire lo que dice. Moisés habla de la circuncisión del corazón, donde los israelitas son llamados a circuncidar los prepucios, no físicamente, sino los prepucios de sus corazones, y dejar de vivir en obstinación y rebeldía. Léalo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, Dios no estaba pensando en solamente una señal externa. Dios estaba, hermanos, a través de esta señal externa, Dios estaba representando lo que Él verdaderamente quería en el corazón del hombre. De modo similar también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Mire lo que dice allí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará ¿quién? Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Dios va a circuncidar el corazón del hombre. ¿Para qué cosa, hermanos? Para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que viváis. Si lo notan ustedes entonces, hermanos, que Dios no solamente estaba pensando en una señal externa, sino Él estaba representando lo que internamente Él realmente había pensado. Hermanos, tú y yo venimos a través de la ordenanza sacra que el Señor ha dado de bautizarnos, pero Dios está pensando que cuando el pecador se bautiza, el agua representa la sangre de Cristo que limpia el corazón del hombre. Por eso es que el bautismo, por eso es que el participar de la cena del Señor, aunque son medios de gracia, es decir, medios a través de los que vemos la gracia de Dios y son útiles para el verdadero creyente, sin embargo, cualquiera puede venir
y hacerse pasar por un creyente, tomar la cena, bautizarse, pero no ser realmente un circuncidado de corazón. Amén. Hermanos, los verdaderos circuncisos entonces son los que por la obra de ¿quién? Por la obra del Espíritu, dice el apóstol Pablo, son transformados con el propósito entonces de poder servir y ahora gloriarse, no en ellos, sino gloriarse en Cristo, no confiando en ellos mismos, sino confiando en el Salvador. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, versículo 3, dice la palabra de Dios. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Aquí Pablo está hablando a la iglesia. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos ¿a quién? A Dios. Y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en nosotros, no teniendo confianza en la carne. Así que el apóstol Pablo entonces responde constantemente, ¿cómo es que el incircunciso llega a ser circunciso por medio del Espíritu Santo? El Señor concluye diciendo que el verdadero judío y la verdadera circuncisión no es la externa, sino el verdadero judío es el que lo es internamente, y la verdadera circuncisión, la que vale realmente, es la del corazón. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Efesios 2, del 11 al versículo 13. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así: por tanto, acordaos. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? A la iglesia. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, se incluye Pablo ahí, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. ¿Por quiénes? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, versículo 13, vosotros que en otro tiempo, ¿cómo estábamos? Estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre del Señor Jesucristo. Así que Pablo responde aquí constantemente cómo el incircunciso llega a ser circunciso. Hermanos, es por la obra del Señor Jesucristo. El circunciso de corazón es por la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera, sino es a través del Espíritu Santo. Versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino viene de ¿quién? Una vez más entonces, el signo externo no es la realidad. Pudiéramos decir es la representación de la realidad. Pero lamentablemente la tragedia era que los judíos dependían de esta marca física en vez de depender de la realidad espiritual que representaba esta marca. Pablo entonces está identificando aquí en estos versículos 28 y 29 que hay aquí en este versículo dos tipos de personas, si pudiéramos llamarlos. Pablo aquí confirma que hay dos grupos de personas en la nación de Israel: el judío que lo es físicamente, pero el judío que lo es internamente. Pablo dice entonces que el verdadero judío, ¿quién es? El que lo es internamente. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que solo el Espíritu de Dios puede hacer.
Si notamos a través de la historia de Israel, el pueblo de Israel, por las misericordias de Dios, ellos recibieron, estimados hermanos, muchas bendiciones, pero las bendiciones que ellos recibieron eran bendiciones temporales. Pero la herencia eterna fue solamente dada ¿a quiénes? Al pueblo verdadero de Dios, al pueblo de la fe, al pueblo que tuvo y que tiene la fe que tuvo Abraham. Por eso se nos llama a nosotros que somos aquellos que estamos llamados a depositar nuestra fe en Cristo, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3 del versículo 7 al 11, lo leo rápidamente. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hermanos, entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir la ley de Dios? Pablo dice: el justo por la fe vivirá. Es solamente que, hermanos, por medio de la fe en Cristo Jesús, la justicia perfecta de Dios se te acredita a tu cuenta. Por eso es que si usted no tiene fe en Cristo Jesús, usted es un transgresor de la ley de Dios. Usted no puede cumplir la ley de Dios en sus fuerzas. Un verdadero judío es aquel que ha tenido entonces una experiencia espiritual interna en el corazón y no meramente una operación física. Usted ha escuchado mucha gente por ahí que dice: yo soy judío, yo vengo de la descendencia de... y comienza a hablar de las genealogías, ¿no? Se jactan de ser judíos. Y Pablo aquí está diciendo entonces que el verdadero judío es el del corazón. El verdadero circuncidado es aquel que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo. Tú puedes ser judío, tú puedes estar orgulloso de tu raza, tú puedes jactarte externamente, pero si tú no has sido circuncidado por la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos, estás bajo la ira y la condenación de Dios. Eres objeto de la ira de Dios. Entonces, estimados hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí es clarificando. Entonces, Pablo hace un contraste aquí entre la letra y la obra del Espíritu. La letra y la obra del Espíritu. Los judíos tenían la letra. Literalmente, ellos tenían la palabra, pero no podían obedecerlas por ser pecadores. No podían obedecerla. Aunque la ley hacía un llamado a un cambio profundo de corazón, sin embargo, ellos, siendo esclavos del pecado, no pueden obedecer a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, Pablo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, hermanos, la ley de Dios lo que te muestra es, cuando tú miras los mandamientos de la ley de Dios, la ley te muestra tu pecado. La ley te muestra quién eres tú. Lee los 10 mandamientos y vas a ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y honra a tu madre. Cuando tú ves los mandamientos de la ley de Dios, tú miras. Y Santiago dice que es como si tú te estuvieras mirando a un espejo. Tú te miras a un espejo y miras tu realidad. Te das cuenta quién eres tú. Cuando tú miras la Biblia, cuando tú miras la palabra de Dios, la palabra de Dios es tu espejo. La palabra de Dios te muestra que tú eres un transgresor de la ley de Dios. La palabra de Dios te muestra que tú por tus fuerzas no puedes cambiar. Pero la palabra de Dios te muestra que hay uno, la palabra de Dios
hermanos, te guía hacia el Salvador. La palabra de Dios te muestra un Salvador grande y poderoso que te puede libertar de la esclavitud del pecado. Ese es tu Salvador. Corre a tu Salvador, busca a tu Salvador, porque Él es el único realmente, hermanos, que te ha dado esa esperanza de salvación. Solamente Él. No hay otro, estimado hermano. El pastor John Piper, un pastor reconocido, él dice que ser circuncidado verdaderamente y ser judío verdadero es un asunto del corazón, dice John Piper. Y ocurre solamente a través del Espíritu de Dios. Cuando el creyente puede experimentar la transformación del corazón, entonces él puede vivir acorde a ese cambio interno. Y John Piper dice lo siguiente entonces: la salvación depende exclusivamente de la obra del Espíritu. Circuncida nuestro corazón Dios y entonces podemos amarle. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. El Señor escribe la ley suya en nuestro corazón, dice Piper, y entonces nosotros, Él escribe la ley de Dios en nuestro corazón y entonces nosotros podemos obedecerla. Dice Piper, podemos ser liberados de la necesidad de recibir alabanza centrada en los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo no está en nosotros. Nuestra gloria está en ¿quién, hermanos? Está en Cristo Jesús. Todo esto, estimados hermanos y amigos, lo obtuvo Cristo para nosotros. Cuando Cristo derramó su sangre para sellar el nuevo pacto, estimados hermanos, a través de la obra del Señor Jesucristo, nosotros somos los verdaderos circuncisos del corazón. Como aplicación, hermanos, y pidiéndole al poderoso Espíritu de Dios que obre en nuestras vidas, podemos decir que el verdadero cristiano, el del corazón, el verdadero, no el que viene los domingos y dice gloria a Dios y llora y brinca y patalea, pero después vive como vive un pagano. El verdadero cristiano da culto a Dios, da adoración a Dios, no como una fórmula y como una norma externa, sino con la verdadera devoción, con la verdadera sinceridad real de su corazón. Su culto, su servicio es amor a Dios, pero servicio a los hombres. Hermanos, por eso cuando tú vienes aquí al servicio, tú debes de preguntarte si cuando tú sales por esa puerta, realmente Dios ha recibido culto, ha recibido adoración de tu parte. Pregúntate, cuando yo salgo de aquí, ¿será que Dios puede decir, estos hermanos o tu nombre me ha dado adoración? La adoración no es meramente externa, sino es la del corazón, la verdadera. Solamente, hermanos, podemos estar orgullosos de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero campeón. Jesucristo, hermanos, es el verdadero Salvador. El cristiano entonces no puede jactarse que haya algo en sí mismo, ¿verdad? No es que, hermanos, yo he escuchado mucha gente que dice, hermanos, yo tengo 35 años de ser cristiano. Como si los 35 años de ser cristiano fueran méritos para él estar más cerca de Dios. Una persona puede tener 35 años y ser débil espiritualmente. Un creyente puede tener 20, 30 años y ser un niño espiritual. ¿Sabía usted eso? Una persona que entra y que Dios obra poderosamente en su corazón, transforma su corazón, y esa persona crece en Dios y en la palabra de Dios, quizás en 1 año, 2 años, puede llegar a ser más maduro que aquel que lleva 10, 15 años en la iglesia. Es así. Por eso es que nuestro orgullo no está entonces en cuánto tiempo tenemos de estar en la iglesia. Nuestro orgullo está en el Señor Jesucristo, que ha obrado en nuestras vidas. Amén. Hermanos, no ponemos nuestra confianza de una manera externa. Los judíos ponían su confianza en este emblema físico. El cristiano pone su confianza solamente en las misericordias y en el amor de Jesucristo.
el cristiano en esencia no confía en Él. ¿Sabía usted eso? El cristiano no confía en Él, el cristiano confía en Dios. Y ese es el mensaje hoy, el mensaje contemporáneo. Confía en ti, hermano. Confía en ti. Dios confía en ti, hermanos. Cuando Pablo dice, cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina, cuídate de ti mismo, porque tú eres tu propio enemigo. Tú tienes varios enemigos. Tienes a Satanás, que es el adversario más grande que tenemos. Tenemos el mundo, pero tenemos nuestra propia carne. Nosotros somos nuestro enemigo. No confíes en ti. No confíes en ti. No, es que yo estoy fuerte en la fe, yo puedo soportar la tentación. Bueno, ve y busca el pecado y vas a ver, vas a encontrar el pecado. Tú buscas el pecado y vas a encontrar el pecado. Tú buscas el pecado y vas a ver las consecuencias del pecado. Tú vives en el pecado y tendrás la justicia de Dios cobrándote de una manera temporal, porque si eres cristiano no será de una manera, hermanos, eterna, pero de una manera temporal Dios cobrará justicia. Así que no podemos decir que yo soy cristiano y Dios sabe. Dios sabe que yo soy débil. Pues David, hermanos, que fue el rey David, y le pidió con lágrimas a Dios diciendo, Señor, por favor no me quites a mi hijo. Hermanos, y Dios le quitó el hijo a David. Fue producto este hijo de David de una relación que no era aprobada por Dios, hermanos. Hermanos, la verdadera circuncisión entonces no es la marca. No es que tú digas, yo soy miembro de la iglesia. No es que tú traigas una camiseta y digas, yo soy Calvary. No es que tú digas, yo soy bautizado en la iglesia. Yo llevo 10 años en la iglesia. Hermano, la verdadera circuncisión es la del corazón. Y es esta confianza auténtica en la gracia de Dios a través de Jesucristo, no en tus propias fuerzas. Amén. Amén. Vive como un circunciso para la gloria de Dios, porque Él te ha circuncidado por la obra del poder del Espíritu. Vive para Él, glorifícale a Él, entendiendo, hermanos, de que tú necesitas el Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Hermanos, porque Jesucristo, Él es el Salvador, que me puede libertar del pecado. Yo necesito el Evangelio. Tú necesitas el Evangelio. Tú, amigo que has venido, necesitas el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación.